comenzar. Dadme solamente un segundo. A ver aquí. Estamos con esto. Ok. Muy bien. Ok. Pastor Oscar, ¿nos podés abrir, orar para comenzar, por favor, la reunión? Tienes que abrir el micrófono. Sí, muy bien, ya está. Okay. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos por este medio, sobre todo convocados por un tema tan especial que hace referencia, Señor, a la carga por la obra y al sufrimiento que conlleva compartir con Cristo lo que falta de las aflicciones que Él ha sufrido por su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso te rogamos que tú nos inspires por medio de tu Espíritu y que podamos, Señor, recibir revelación, y si alguien está padeciendo por ti, a causa de ti, Señor, o por circunstancias de la vida, poder recibir en esta hora consuelo y el socorro al tiempo oportuno. Amén. A ti nos encomendamos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, una de las cosas que deseo compartir de manera libre en este aspecto, me gustaría mucho que cada uno de vosotros os sintáis plenamente libres como para poder interrumpir, preguntar, y vuelvo a repetir, se puede hacer al final o durante el recorrido de esta reunión. Es decir, el tema es lo suficientemente delicado como para que le estemos dando la importancia que tiene, tal como decía el pastor Marcelino, pero indudablemente para nosotros hay todo un trabajo que necesitamos ir haciendo en nosotros, porque hay algunas cosas y parámetros que tienen que ver con la enseñanza que a veces recibimos, con el parámetro bíblico tal vez equivocado. Tenemos que ver un poquito pensando también en la corriente teológica en la cual hemos sido formados, el tiempo histórico en el que vivimos, lo que se considera como correcto y lo que no se considera como correcto. Y todo eso, lógicamente, filtrarlo por la Escritura, que en definitiva es lo único que nos va a permitir tener un panorama claro sobre lo que realmente es el ministerio, y obviamente pensando en las palabras de Jesús. Él nos invita a que vayamos a Él y nos dice que su carga es ligera. Pero muchas veces la carga del ministerio resulta muy pesada. Lógicamente, como lo dije durante la publicidad que hicimos en las redes sociales, yo no estoy aquí como para decir, yo sé cómo esto funciona, no tengo inconvenientes. No, en realidad sí, lo que estoy aquí para decir es que hay algo que me preocupa, y es el hecho de que tengamos, todos los que servimos al Señor, tengamos la claridad suficiente de que esto sucede y que nos puede suceder a nosotros. Es decir, a veces como iglesia tenemos la perspectiva de que o miramos hacia otro lado y hacemos de cuenta que no existe, o tenemos la creencia de que a los otros les pasó, pero a mí no. Y yo creo que en estos casos, como en muchos otros, es importantísimo que pensemos en la alternativa de ir educándonos en base a lo que veamos en la Escritura, en base a los ejemplos de Pablo, en base a los ejemplos de Jesús, ¿sí? Yo quisiera comenzar leyendo acerca de una encuesta que se hizo en los Estados Unidos hace más de 10 años atrás. Y esta encuesta realmente revela algo terrible, terrible, y que habla
acerca de la realidad que vivimos los que servimos a Dios, ¿sí? Esta encuesta la hizo un grupo que se llama Grupo Barna, es muy conocido en Estados Unidos, se ocupa exclusivamente de hacer entrevistas de todo tipo y lógicamente no pertenece específicamente a una denominación religiosa ni nada, pero este grupo entrevistaron a 500.000 pastores en Estados Unidos. 500.000 pastores. Y lo que yo voy a leer a continuación son los resultados que dieron de ciertas preguntas que le fueron haciendo a estas personas, ¿sí? Y obviamente todo esto es, de alguna manera, y buena parte del material que vamos a compartir hoy. Nosotros tuvimos el privilegio enorme en el año 2011 de compartir una conferencia en la ciudad de Jalapa, en México, con el pastor Herbert Palomino. Él realmente es una autoridad, pero autoridad de verdad en el tema. Es un hombre que trabaja desde hace añares en cuidado integral de obreros. Y lógicamente, bueno, cuando uno está y tiene la posibilidad de compartir un material de este calibre y con gente de ese calibre, lógicamente uno dice, bueno, yo quiero aprender. Y lógicamente parte del material que yo voy a leer. Y quiero leerlo de una manera particular, porque la idea es que cada persona, de los que estamos aquí, creo que todos tenemos de alguna manera el deseo de servir a Dios o al mínimo la curiosidad por saber qué significa esto que hoy vamos a ver. Por eso yo quiero leerlo tomando como parámetro la primera persona, es decir, más que decir el 94% de los pastores o el 95% de los misioneros, yo lo voy a leer desde la perspectiva de el 94% de los que hacen mi trabajo, ¿sí? El 80% de los que hacen mi trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que me permite de personalizarlo. No veo esto como algo allá muy, muy lejos, ¿sí? Este es el módulo 26 de esta serie que venimos haciendo y que, bueno, lógicamente le hemos dado en llamar el agotamiento y el estrés. ¿Por qué? Porque no somos inmunes, ¿sí? A pesar de que, bueno, algunos digan de que son inmunes al coronavirus y a estas cosas, yo quiero hablar en serio hoy. La verdad es que no somos inmunes a nada, ¿sí? Somos seres humanos caídos, pecadores y estamos expuestos. Y quiero sí deciros que los números que yo voy a leer sí son importantes. Estos números son muy importantes, muy serios. ¿Por qué? Imagine esto, de 500.000 pastores que fueron entrevistados, el 94% de los que hacen mi trabajo sienten sobre ellos la presión de la iglesia de tener una familia ideal. Imagínense, el 94%. El 90% de los que hacen mi trabajo trabajan más de 46 a 50 horas semanales. El horario no tiene normalmente ni principio ni fin. Hay que estar disponible las 24 horas del día. El 81% reconoce no tener tiempo para compartir con su cónyuge por causa de las exigencias del ministerio. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a su familia. El 80%. El 70% cree no tener a alguien a quien llamar amigo. El 70% cree no tener a alguien a quien llamar amigo. El 70% tiene una autoestima más baja que cuando comenzó el ministerio. Lógicamente, se consideran en ese caso no los hechos reales, sino la percepción de los hechos, ¿sí? El 50% de los que hacen mi trabajo se sienten superados por las demandas que el trabajo les pide. Lógicamente, allí también tiene que ver el cansancio. El 80% de los que hacen mi trabajo
reconocen estar agotados y al borde de la depresión, el 80%. Es una cifra alarmante, pero es la realidad que se vive. Hemos oído en estos últimos años, en más de una oportunidad, suicidios, abandonos de familia, de ministros de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy aquí para señalar a la persona que ha caído en esto, sino para que advirtamos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esto nos puede pasar y tenemos que necesariamente encontrar el equilibrio, ¿sí? Hay algo que nosotros hoy tenemos como vital para el ministerio exitoso, y es el hecho de que el pastor necesita ser visto como casi un superhéroe espiritual. Una mezcla de Marcos Witt con David Wilkerson y un poquito de Anacondia, con la sabiduría de Lutero y la capacidad verbal de Spurgeon. No existe esa persona. Pero muchas personas piden eso de los pastores y lógicamente algunos tienen las expectativas de ser vistos de esa manera. Y lógico, es imposible. El resultado es el agotamiento y el estrés. El 40% de los que hacen mi trabajo reportan que están sufriendo burnout. Ya vamos a ver lo que significa el burnout, que significa agotamiento extremo y del cual es muy difícil volver. Horarios descontrolados, expectativas propias y ajenas, irreales delante del ministerio. El 33% de los que hacen mi trabajo consideran el ministerio una amenaza para su familia, para el orden de su familia. El 33% ha considerado el año pasado abandonar el ministerio. Y el 40% de los que hacen mi trabajo tienen que ver con presentación de renuncia debidas a el burnout. Todo esto, lógicamente, es lo suficientemente peligroso e importante como para que nos preguntemos qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué nosotros, teniendo al Señor, la palabra, el Espíritu, qué es lo que nos está pasando como ministros del Evangelio? ¿Qué es lo que se ha infiltrado en nuestro corazón de manera tal que le demos lugar para que lleguemos a estos extremos? Yo quisiera, lógicamente, empezar un poquito a diagramar algunas cosas, preguntándonos, en primer lugar, ¿qué es el estrés? Es decir, el estrés es una respuesta que mi organismo da a una señal que recibe. Eso es el estrés, ¿sí? Yo recibo una noticia, recibo algo que está pasando, un evento, y ese evento, lógicamente, me genera una respuesta. La respuesta puede ser positiva, la respuesta puede ser negativa. De hecho, el estrés no es algo malo, no es problemático. El tema es que cuando está prolongado en el tiempo, empieza a ser algo totalmente nocivo para el organismo, ¿sí? Cuando la persona se habitúa a vivir en medio del estrés, lógicamente ahí nos encontramos con un problema no serio, sino muy serio. Por eso mismo, de alguna manera, decimos el estrés, lo voy a correr un poquito para que se pueda ver, ahí está. Es un síndrome, una respuesta integral que el cuerpo da a una demanda, a una presión externa o interna. ¿Por qué? Porque las personas reaccionamos diferentes frente al mismo estímulo. ¿Motivados por qué? Por lo que significa ese evento para las diferentes personas, ¿sí? Es la transacción que toma lugar entre la persona y el medio ambiente. Puede ser saludable o no. Esta es una definición médica de lo que es el estrés. Ahora, yo quisiera que podamos ver en un pequeño cuadro cómo funciona esta cuestión del estrés, ¿sí? En este cuadrito se ve allí, arrancamos desde donde dice evento, ¿sí? Aquí tenemos
el evento es lo que sucede. Un ejemplo banal, simplemente, lo que nos está pasando con el tema del coronavirus, ¿sí? Cuando yo, de alguna manera, identifico un conflicto como lo que se está viendo en este momento con el coronavirus, entonces allí necesariamente hay personas que actúan de una determinada manera y otros que actúan de otra manera, ¿sí? Nosotros hemos visto por las redes sociales, en YouTube, ¿sí? Pastores de pronto a decir, yo declaro, que en esta congregación no va a entrar el coronavirus, y después empezaron a sacarlo a los cadáveres. Entonces, yo cuando me enteré de que todo lo que iba a pasar con el coronavirus, dije, bueno, para mí esto es algo que va a venir, se va a quedar un buen tiempo entre nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, debemos ser muy sabios en cómo nos manejamos, vamos a encontrar un mundo totalmente diferente el día que salgamos del confinamiento. Esa fue mi postura. Otros lo tomaron de otra manera. ¿Por qué? Porque frente al evento que provoca estrés, lo que yo creo determina total y plenamente mi respuesta. Esa es la cuestión. Yo llego a través del estrés, yo llego necesariamente por lo que creo, cómo me voy a manejar. Por eso el evento es en base a lo que yo creo, interpreto, qué tengo que hacer frente a una situación. Y eso es lo que me lleva a tener una respuesta posterior. ¿Sí? Ahí actúo hasta que, lógicamente, llega un ciclo que de alguna manera se repite. ¿Sí? Por ejemplo, os comparto una vivencia muy personal. ¿Sí? Durante todo este tiempo del confinamiento, bueno, la mayoría de vosotros que me conocéis, yo viajo entre Italia y España. Mi esposa está en España y estamos pastoreando una iglesia allí. Y también estamos, bueno, contribuyendo con el liderazgo y copastoreando una iglesia aquí en Italia, donde yo estoy ahora. ¿Sí? Pero cada vez que yo vengo a Italia, vivo con el estrés de no saber si voy a poder volver desde que pasó esto del tema del confinamiento. Si yo, honestamente, salgo de España y empiezo a decir, Señor, no permitas que vuelvan a cerrar la frontera y que yo me tenga que quedar acá. Y la verdad es que hasta que yo no veo que el avión empieza a levantar vuelo, tengo un cierto nivel de estrés y de preocupación. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es un estrés total y plenamente limitado. Hasta ahora, ok, puedo viajar y sin dificultad, pero lógicamente también no puedo vivir continuamente con ese nivel de estrés que no me permite prácticamente vivir. Absolutamente no. Eso es sumamente negativo. Ahora, uno podría preguntarse, frente a todas estas características, ¿por qué nos estresamos? ¿Qué es lo que nos lleva a estresarnos? Es decir, hay un montón de situaciones y problemas y dificultades, y hay personas que están estresadas por esa situación y otras personas que no lo viven de la misma forma. ¿Sí? Ahora, yo quisiera que viéramos algunos datos específicos de por qué nosotros nos estresamos. ¿Sí? La primera cosa con la que nosotros nos vamos a encontrar de por qué nos estresamos es esta. Tenemos expectativas irreales. Expectativas irreales, que pueden ser mis propias expectativas o las expectativas que los demás ponen sobre mi persona. Entonces, cuando esas expectativas no están siendo satisfechas, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Recuerdo en el año 2005, cuando nosotros vinimos a Europa, estábamos viviendo aquí en Italia, y hacía 2 meses más o menos que nosotros habíamos llegado, y me llama un hermano desde Brasil, y me pregunta cuántas personas habíamos ganado para el Señor. Y yo le dije, ninguna. ¿Cómo? Yo, pero estoy aprendiendo a hablar, estoy haciendo la documentación,
O sea, él tenía un nivel de expectativa que gracias al Señor yo no me lo cargué sobre mi espalda. Pero si yo me lo hubiera cargado sobre mi espalda, lógicamente me iba a poner una carga que no era de Dios. Y eso es lo que Jesús enseña, entre otras cosas, cuando él dice, mi carga es liviana. Si la carga nos está aplastando, hay algo que no va. O nosotros no estamos capacitados para llevarla, o no la colocó Jesús. Porque puede ser que nosotros nos carguemos con cosas que nunca fueron plan de Jesús para nosotros. O que sean cosas muy pesadas. Entonces, una cosa y la otra nos va a aplastar. Tenemos expectativas fuera de lo que nosotros podemos lograr y, lógicamente, eso hace de que nos sintamos total y plenamente confundidos y con luchas y con dificultades y demás. No sé si hasta aquí de pronto hay alguien que quisiera consultar algo, decir algo sobre este punto. Si no, yo sigo un poquito más con los motivos de por qué nos estresamos y después vamos a llegar a lo que son las señales que cada uno de nosotros debe ver del estrés. ¿Sí? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, muy bien. Perfecto. La primera cosa por la que nos estresamos, decíamos, es el simple hecho de pensar en que nos estresamos porque tenemos expectativas irreales. La segunda cosa por la que nos estresamos es porque nos falta comprender el rol que nosotros tenemos. Y esto sucede, entiendo de alguna manera, por causa del momento histórico en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, a mí me han invitado en varias oportunidades a participar en eventos, conferencias, y de hecho hasta se ha creado una palabra para mencionar el tema del crecimiento de la iglesia. Vamos a tener una conferencia sobre iglecrecimiento, una palabra que no existe, pero la crearon con la idea de ver, o sea, venga y aprenda cómo nosotros hicimos crecer a nuestra iglesia. Y la verdad, hermano, es que yo voy a la Escritura y me encuentro con que el apóstol Pablo dice algo muy diferente. O sea, yo le puedo enseñar a alguien y le puedo decir de pronto, hermano, mire, venga que yo le voy a mostrar cómo nosotros sembramos en nuestra iglesia. Venga, hermano, que le voy a mostrar cómo nosotros regamos en nuestra iglesia. Pero no le puedo decir, venga a ver cómo yo hice crecer mi iglesia. Porque no es bíblico que una iglesia crezca por lo que hace un hombre. Pablo es muy claro en este aspecto. Entonces, cuando yo pienso que mi rol como pastor es hacer crecer a la iglesia, es hacer que haya más gente en la iglesia, lógicamente es un motivo de estrés terrible. Yo me siento frustrado. Es decir, una de las cosas que con el pasar del tiempo es necesario que los que vamos a servir al Señor y tengamos la perspectiva de decir, yo pienso hacer, de pronto, bueno, lo veo a Pablo, ¿sí? Pablo tiene 30 años, ok. Si no pasa nada y el Señor le da vida, va a tener 50 años de ministerio por delante. ¿Usted se imagina lo que puede llegar a ser el ministerio de alguien los próximos 50 años que lleve sobre su espalda el peso de tener que hacer crecer a la iglesia? El 99% vive frustrado. Porque la verdad, hermano, es que ninguno de nosotros tiene capacidad para hacer crecer a la iglesia. Entonces yo me cargo con eso, no tiene nada que ver con la realidad que nosotros vivimos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros enfrentamos esta cuestión del rol que yo tengo. Yo siempre lo comparo con el rol que tiene un padre o una madre pensando en su hijo. ¿Cómo hago para que mi hijo crezca? Le pongo los pies en el agua y lo cuelgo de un palo para ver si crece más rápido. No, lo alimento bien. Le doy el alimento bien y va creciendo. Si no crece, ok, puede haber un problema hormonal, ok.
pero mi tarea es alimentarlo bien, es ayudarle a tener límites, a comer lo que corresponde. Y con la iglesia es exactamente lo mismo. Esa es la tarea que como hombres de Dios tenemos, de alimentar a la iglesia bien para que crezca fuerte, para que pueda comprender lo que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, un motivo para el agotamiento y el estrés es la expectativa irreal, personal o ajena, la falta de comprensión del rol, y un tercer motivo es la religiosidad tóxica. Y en esto, claro, la religiosidad tóxica tiene que ver cuando de pronto yo comprendo, es bastante relacionado con el anterior, cuando yo tengo en mi cabeza que yo debo hacer crecer a la iglesia, que yo debo provocar que haya más gente en la iglesia, tengo realmente un problema serio, no solo teológico, sino también práctico. Convierto de pronto la asistencia a la iglesia, a las reuniones, en el objetivo de mi vida y pierdo de vista el hacer el discípulo. Por eso mismo, el nivel de crecimiento espiritual en las iglesias multitudinarias es sumamente limitado. ¿Por qué? Porque no hay seguimiento, porque no hay discipulado. Y claro, ¿cuál es la cuestión? El famoso es el que tiene mucha gente. Es un parámetro dentro de la iglesia que no tiene nada que ver con el parámetro bíblico. Pero cuando yo creo eso, literalmente estoy viviendo una religiosidad tóxica para mi espíritu. Y vivo precisamente mal por esa situación. Entonces, debemos evitar las expectativas irreales propias de los demás, debemos evitar la falta de comprensión en el rol y saber que yo tengo un rol importantísimo, pero no tengo la responsabilidad del crecimiento de la iglesia. Tengo que cuidar qué siembro y qué cantidad riego, pero no depende de mí el crecimiento. Si yo tengo esa mentalidad, lógicamente voy a tener una religiosidad tóxica. Una cuarta cosa es la falta de claridad entre el ser y el hacer. Y esto es interesantísimo, muy interesante, porque en más de una oportunidad, cuando nosotros establecemos parámetros sobre lo que es un ministerio exitoso o no tan exitoso, normalmente hacemos referencia a lo que el ministerio hace, ¿sí? En esta iglesia se hace esto, se hace aquello, y no digo que eso esté mal, no digo que las actividades de la iglesia están mal, absolutamente no. Sí digo es que tenemos que tener muchísimo cuidado en tener siempre la escritura como parámetro para que yo pueda ver qué es, a los ojos de Dios, un ministerio exitoso. Porque cuando yo miro lo que Pablo le recomienda a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, si alguno anhela servir en el ministerio, es una obra muy buena, pero es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea mi mayor objetivo en la vida. No tiene que ser lo que yo hago, sino lo que yo soy. Y lo que yo hago es una consecuencia de lo que soy. Y esa es la cuestión. Por eso mismo muchas veces nos encontramos con ministerios que hacen muchas cosas y de pronto explotaron. ¿Y qué pasó? Le dimos mucho más importancia a lo que hacemos que a lo que somos. Y no es bíblico. Tenemos que dar importancia a lo que hacemos. Ciertamente, no estoy criticando a quien hace. Estoy diciendo que a veces tenemos parámetros equivocados y en este caso un parámetro equivocado de ese tipo me puede llevar literalmente a fracasar ministerialmente por más que yo haya edificado un ministerio enorme. Y lo hemos visto en más de una oportunidad. Gente que ha terminado totalmente desacreditada. ¿Por qué? Por lo que la persona es, más que por lo que la persona hace. Un último punto también
Y este es peligrosísimo, el jugar a ser Dios. En más de una oportunidad existe la tentación de pensar qué va a pasar con la iglesia si yo no estoy. Este es yo creo que es un poco una especie de síndrome mesiánico que tenemos los que servimos a Dios. Tenemos una llamada de Dios, tenemos convicciones, tenemos vida espiritual, sabemos que nuestra palabra tiene valor para mucha gente y, honestamente, la gran verdad detrás de todo esto es que el Señor sepultó a Moisés y la obra de Dios siguió, sepultó a David, sepultó a Jeremías, a Elías, el apóstol Pablo. Jesús se fue al cielo y la obra de Dios siguió. Entonces, hay cosas que por más que nosotros nos desvelemos, nunca las vamos a poder hacer. Y la verdad es que no somos tan imprescindibles como a veces pensamos. Somos mucho más débiles de lo que nosotros mismos queremos creer. Y todas estas cosas son cosas que producen un nivel de cansancio, un agotamiento psicofísico y aún espiritual. Las expectativas irreales, la falta de comprensión del rol, la religiosidad, que no estoy hablando del fariseísmo, sino de la meritocracia, como que de pronto, si yo me esfuerzo mucho en orar más, en estudiar más, eso tiene que hacer tal como si yo estuviera condicionado a hacer lo que yo quiero, ¿sí? De pronto, en más de una oportunidad, juzgamos, a veces, por ejemplo, con una persona que está predicando y se la ve por ahí como que, y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, y en realidad la persona tiene un nivel de estrés galopante y parece súper espiritual. Entonces pensamos, mira, está tan lleno del Espíritu y en realidad, lejos de estar lleno del Espíritu, le falta el aire. ¿Por qué? Porque juzgamos muchas veces por lo que se hace y no tanto por lo que la persona es. Una de las cosas que yo quisiera, antes de dar una intervención que le he pedido a Yusmari, que nos está acompañando hoy, ella es médico y conoce mucho más que yo el tema sobre el estrés. Pero es interesante lo que Jesús dice en Mateo 11, y creo que honestamente esto es para todos, pero fundamentalmente para nosotros, para los obreros. Porque Jesús dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Y nosotros, hermano, tenemos dos tipos de carga. Tenemos las mismas cargas que tiene todo el mundo, seguimos siendo mortales, pecadores y débiles, y a su vez tenemos la carga del resto de las personas. Entonces, si usted me pregunta para quién es esto, es para todo el mundo, pero para nosotros por partida doble, porque tenemos además la carga de la vida de las demás personas. Y Jesús nos invita diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y acá hay un detalle extraordinario para ayudarnos a evitar el agotamiento y el estrés. Tener una actitud mansa y humilde. Que honestamente, hermano, vuelvo a repetir, no estoy aquí para decir yo soy manso y humilde. No. ¿Sí? Yo no soy ni manso ni humilde, pero anhelo con todo mi corazón ser manso y humilde. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Todo tiempo de oración en mí siempre estoy pidiéndole al Señor sobre mi mansedumbre, sobre mi deseo de ser humilde como el Señor quiere que yo sea. Y Él dice después, y hallaréis descanso. ¿El descanso viene cuándo? Cuando yo dejo de jugar a ser Dios, cuando quiero suplir las expectativas de los demás, cuando me considero el responsable de hacer que haya más gente en la iglesia. Todas esas cosas, hermanos, son todas cosas que alimentan mi carne.
no mi espíritu. Y por eso vamos al agotamiento y al estrés. Esa es la gran cuestión. Ahora, Yusmari, ¿cómo estás, querida? Dios te bendiga. Si puedes abrir el micrófono, me gustaría que nos orientes, nos ayudes un poquito para que podamos entender sobre los diferentes tipos de estrés, por favor. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, el estrés es lo que nos compartías, pastor. Es esa respuesta de tipo biológico que va a permitir que unas sustancias como la adrenalina se segreguen a nuestra sangre y nos hagan accionar. Por eso es que nos puede ayudar positivamente y negativamente cuando esto se prolonga en el tiempo, como tú lo decías, ¿no? Es una respuesta normal porque nos va a hacer, nos va a poner sobre aviso para accionar y evitar algún riesgo que se nos presente. Es esa acción que nos impulsa a realizar cualquier objetivo o tomar cualquier decisión. Y por eso el estrés es como el dinero, pues, o sea, puedes hacer cosas buenas o cosas malas con él. Y lo que tenemos que gestionar la manera correcta, cómo vamos nosotros a tomarlo en cuenta, cómo vamos a permitir que él se desarrolle en nuestras vidas, o cómo vamos a vivir estas sensaciones que nos va a producir toda esta segregación de la sustancia, el cortisol o la adrenalina en el medio sanguíneo. Existen unos tipos de estrés, el estrés agudo, que es el cotidiano, es el con el que nos levantamos, con el que llevamos los chicos al colegio, con el que tenemos que de repente cumplir con la comida de la casa o hacer los deberes de la casa. Ese es el estrés agudo. Pero el problema es que nos genere un quiebre, que eso pase nuestras expectativas. Se convierte en estrés cuando su sobrecarga rompe nuestra cotidianidad y va a generar exigencias que nos llevan a tomar acciones y sentimientos como enojo, ansiedad, irritabilidad, apretar los dientes o bruxismo. Incluso a algunas personas les puede producir evacuaciones líquidas, dolores de cabeza, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Eso puede ser agudo. En el agudo también existe que es una división que es el agudo episódico, que siempre aparece ante determinadas circunstancias a la cual te exponen y se convierte en un estado, ya es como costumbre. Y tú lo dices, no, es que cuando yo tengo que salir a ministrar, siempre me da evacuaciones líquidas antes de salir. Entonces eso no puede ser. Si tú lo tomas como que siempre aparece, entonces estás sufriendo un estrés de tipo agudo episódico. Si eso te genera también mal carácter, y termina siendo un conflicto en algunas de tus áreas, entonces tú puedes estar considerando que estás sufriendo un estrés agudo episódico. Personas que sufren cefaleas frecuentes, dolores cervicales por tensión, contracturas musculares, estas son personas que probablemente necesiten o ameriten apoyo profesional y medicación. Y cambiar algunos sistemas o poner, digamos, límites en las actividades que desempeñas cotidianamente y sobre todo si es en el ministerio. También ocurre el estrés crónico. El estrés crónico no es más que cuando tú ves que esas actividades que tienes que desempeñar te generan un desgaste crónico, que ya hay una disminución incluso de tu estima, una baja estima, y eso te puede generar pérdida de la esperanza, desmotivación, pérdida de la esperanza. Aparece también una tristeza inexplicable, o sea, algo que tú no te explicas, pero ando triste hoy, amanecí triste, me toca ministrar, pero tengo una tristeza inexplicable. Eso también puedes estar considerando que pudieras estar sufriendo un estrés crónico. Eso está relacionado con
traumas en la niñez que no pudiste superar y que se convirtieron en una situación estresante y que no pudiste solventar en el momento que aparecieron. Y eso hace que active un ciclo de inseguridad, respuestas inseguras, y te genera como una sensación de mundo peligroso. De hecho, es un mecanismo de defensa. Y aparece porque por lo general, y mucho cuidado con esto, se toman responsabilidades que no son nuestras, responsabilidades sobrecarga de los demás. Así que son personas que por lo general no tienen límites y no saben decir que no son asertivos, no saben decir que no, aún cuando, por ejemplo, en estos días llamó una pastora, estábamos conversando, y ella me decía que estaba atendiendo el caso de una pareja que había sido infectada con HIV por problemas de, digamos, ¿cómo se llama?, de adulterio. Y entonces, a pesar de que esta pareja era cristiana o seguía, estaba uno de los el chico se divorció o se separó por un momento, luego regresa y contamina a su esposa y a su bebé. De manera que sucede esto y llaman a la sierva que me llama a mí, y fue tanto el estrés que le generó a ella, que le dio taquicardia, frecuencia respiratoria elevada, y paró en un hospital. Siendo ella la pastora de la iglesia, paró en un hospital, hicieron electrocardiogramas, hicieron enzimas cardíacas, porque no pudo manejar la situación. Y ella todavía me llama diciéndome qué hacer con esta pareja, que cómo podíamos hacerle consejería. Yo le dije, salte, no puedes, Claro. no puedes. No puedes. Este es el momento de decir, no puedo. Este es el momento de poner un límite y derivar esta situación a otra persona con la capacidad. No es que tú no la tengas, pero ahora no, porque sentimentalmente fuiste agredida y no puedes permitir, es eso que tú dices, es jugar a ser Dios. Y no puedes hacerlo. Llega un momento que tú dices, ese es el límite. No, mira, en esta situación yo te voy a derivar a otra persona que te puede ayudar. Así que debemos cambiar la interpretación de los eventos y debemos aplicar las herramientas para eliminar el estrés. Hay varias técnicas que se pueden utilizar. Quería leerles esto que tengo aquí, que me parece demasiado importante que hoy lo coloquemos, porque está adecuada al servicio. Dice que el buen manejo emocional es una utilidad de gran necesidad en la obra cristiana. Sin él podemos hacer un completo desastre del servicio a Dios. Y lo vamos a hacer sin intención, o sea, como queriendo, pero lo vamos a hacer sin intención. Y una explosión emocional en el momento equivocado puede estar en nuestra contra por mucho tiempo, y usualmente somos juzgados por otros en relación a la manera en que manejamos nuestras emociones. Muchos obreros cristianos han tenido que dejar el ministerio simplemente porque no podían manejar bien sus emociones, y esto afectó todas sus relaciones. Perfecto, gracias, Mari. Gracias por los datos, por la claridad de los conceptos. Indudablemente, al pensar en este tipo de situaciones, uno debe obligatoriamente, por decirlo así, pensar en cómo yo evito este tipo de situaciones. Ahora, buena parte de toda este cóctel de dificultades tiene que ver con aspiraciones, no precisamente para glorificar a Dios, sino con aspiraciones totalmente personales, totalmente carnales, que lógicamente, es decir,
¿dónde está la cuestión? Por ejemplo, el testimonio este que nos decía Yusmari, de lo que ella le dijo a esta hermana, que debía dar una consejería. Tú no estás calificado para eso. ¿Cómo que yo no estoy calificado? Si yo soy un siervo de Dios, ¿cómo que no estoy calificado? Y en algunas cosas no estamos calificados, esa es la gran verdad. Y a veces muchas más de las que nosotros pensamos, ¿sí? Por eso yo quisiera, Yomari dio una pequeña introducción a las señales, y en esto sí me gustaría que cada uno de vosotros, si queréis, lo podáis escribir, porque trae mucha luz, y es importante de pronto, porque uno no llega a un agotamiento psicofísico y espiritual de la mañana a la noche. Es todo un recorrido que uno va haciendo. Y yo voy a mencionar algunas de las señales que nuestro cuerpo nos envía cuando estamos en una situación de estrés, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los otros días hablábamos con una persona y yo le comentaba acerca del trabajo y de cómo esta ida y vuelta de España a Italia, y en realidad son 2 horas y media de vuelo, no es que sea quizá que esfuerzo. Digo, pero no es lo mismo 2 horas de auto que 2 horas y media de avión. No es lo mismo. No es lo mismo. Honestamente, al menos a mí me pasa. No es lo mismo para mí sentarme en el auto, poner primera y salir, que saber que estoy a 10.000 metros de altura y que, lógicamente, ahí todos somos cristianos cuando empieza a temblar el avión, ¿sí? Ahí no hay ningún ateo dentro del avión, ¿sí? Esa es la gran verdad. Entonces, de pronto, yo llego, por ejemplo, cuando viajo en el avión, me bajo del avión y me duele la espalda, me duelen las piernas. ¿Por qué? Porque uno viaja tensionado. No sé si de pronto las azafatas y los pilotos también van tensionados como los pasajeros, pero es una realidad. Entonces yo tengo que aprender a manejar eso, porque si no, está claro que lógicamente va a traer muchos problemas. Ahora, yo voy a iniciar aquí un momentito, quiero compartir para que vosotros podáis también ir anotando algunas de las señales que nuestro cuerpo nos va dando, porque recordad que el estrés es una señal que el cuerpo da frente a algo externo o interno. ¿Sí? Algo que a mí me parece que es de una manera y yo reacciono de consecuencia. El estrés lo podríamos tranquilamente llamar, cuando hablamos de acción y reacción, el estrés es la reacción que mi cuerpo hace frente a un evento determinado, ¿sí? Una de las cosas que es un síntoma de estrés es la insatisfacción laboral, ¿sí? La insatisfacción laboral, la persona está literalmente agotada, está cansada, no quiere saber más nada con el trabajo, está cansado del ministerio, está cansada de estar siempre yendo a visitar a una persona, a orar por ninguno obedece la palabra, estoy tan cansado, no tengo más ganas de nada. Yo lo he oído, ¿eh? Yo lo he oído y en algún momento lo he vivido. Entonces, de pronto, es una señal importante de que hay un estrés importante en la vida de la persona. La sensación de insatisfacción laboral también suma a que la persona está no solo siempre cansada por el trabajo, sino que cree que tiene tanto trabajo, y a veces es simplemente tomar una pequeña decisión, por ejemplo, como esto que nos compartía Yusmari recién, ¿sí? Taquicardia, esto, el otro. Simplemente lo que tiene que hacer es decir, mira, yo no lo puedo hacer. Por favor, lo derivo a otra persona que se pueda ocupar y que tenga de pronto la posibilidad de manejar esta situación mejor que yo. Y ya está. No tengo que jugar a ser Dios. Yo le tengo que dar respuestas a todas las personas. Me pongo expectativas que no son reales. Y otra señal de estrés, además de las dos primeras, es el desorden en el sueño. Y desorden en el sueño es mucho más que insomnio. Es la persona que de pronto necesita dormir 13, 14 horas
no porque tiene un problema orgánico, sino porque se acuesta y el cuerpo, así como está quien tiene los ojos grandes así durante la noche y no puede dormir, está el otro que su cuerpo, de alguna manera, yo conozco casos, ¿sí?, de personas que se acuestan a dormir, pero quedan literalmente muertos en la cama y duermen 13, 14 horas seguidas. Y uno dice, pero, ¿qué está pasando? No, él es de dormir mucho o es de dormir poco. Y la verdad es que son, tanto una cosa como la otra, señales muy importantes de estrés, al cual hay que, lógicamente, llamar la atención, ¿sí? Otra señal importante de estrés es el hecho de la inseguridad en las decisiones. La persona que está siempre dudando que si está haciendo bien, que si está haciendo mal, que si esto corresponde, si no corresponde, si lo hago, si no lo hago, si le digo al hermano, si no se lo digo, se va a enojar, si no se lo digo, y toda una serie de idas y vueltas en su cabeza, en su corazón, lógicamente, es otra señal importante de estrés. Yo he visto personas de pronto de tomar una decisión, de estar orando, buscando a Dios, tener convicción de hacer eso, y después que lo hicieron, empezar a pensar si se equivocaron, por ejemplo. Lógicamente, la situación les superó y hay una situación de estrés que a veces se prolonga en cosas hasta tontas, ¿sí? La fatiga, el cansancio. ¿Por qué? Porque lógicamente el cuerpo, en general, una de las cosas que Yusmari nos decía también, es la perspectiva de cómo reacciona mi cuerpo cuando yo le estoy exigiendo tanto. Cuando yo le exijo tanto a mi cuerpo, ¿cómo reacciona? Lógicamente, las contracciones, ¿sí?, los dolores por acá, la taquicardia, el dolor de cabeza, se sube la presión, me empiezan los problemas de... Sí, me encanta lo que dice el Salmo. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Sí? ¿Y callamos qué? Callamos nuestro deseo de ser reconocidos. Entonces decimos, Señor, yo tengo deseos de ser reconocido. A mí me gusta que la gente me aplauda, me gusta que la gente me necesite, pero eso no me identifica contigo. Ayúdame, Señor, a sacar eso de mi corazón y permite que yo sea un hombre sano, que sea un hombre como tú lo fuiste, que esté en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso es literalmente ir a Dios reconociendo nuestras propias incapacidades. Y un tremendo señal de estrés en una persona es cuando deslinda responsabilidades, culpa a los demás por sus decisiones. ¿Sí? De pronto, cuando la persona, a veces, en este caso, imaginamos, por ejemplo, este caso que hacía mención Yusmari, ¿sí? Si de pronto toda esta situación de taquicardia y problemas de esto, problemas de otro, o sea, las personas que tuvieron el problema, ok, pero lo que le pasó a esta hermana, esta pastora que estaba visitándoles, cuidándoles, ayudándolos, no es responsabilidad de los demás. No es responsabilidad de los demás. Lo que pasa es que cuando uno lo vive en el ministerio, los problemas de los demás, hermanos, nos acompañan a la mesa a comer, nos acompañan cuando estamos bajo la ducha, nos acompañan cuando nos vamos a dormir, hacen parte de nuestra vida. Entonces, si yo creo que necesito de alguna manera, es que yo estoy tan preocupado y estoy tan irritado por la situación del hermano Miguel que no hizo lo que... Y yo digo, no solo que no es sano, nos lleva a traer de alguna manera, culpamos a los demás de cosas que en realidad son culpables del pecado, pero yo no puedo culparlos por mi reacción. Esa es la gran cuestión. Cuando me afecta tanto, yo estoy teniendo un problema y necesito tener más luz sobre
esa situación, ¿sí? Otra de las cosas que necesariamente sufre una persona que está viviendo un tiempo de estrés, ¿sí? Tiene que ver literalmente también con lo que llamamos desesperanza. También Yusmari nos hablaba acerca de eso. La persona que está estresada es como que de pronto no ve una luz, ve el túnel, pero sin una luz al fondo. Y lógicamente a veces uno, o sea, son todas cosas que lógicamente parte de la tarea pastoral, es hablar con una persona, con otra, y personas que de pronto simplemente tienen que decir, esto no lo voy a hacer. Y ya está. Pero no se animan a hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren cumplir con las expectativas que otros tienen sobre ellos. Y lógicamente, el resultado es que siempre vamos a encontrar personas que nos van a exigir lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Pero si nosotros queremos servir a Dios, lo que tenemos que hacer es aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que las personas quieren que hagamos. Normalmente la persona que está estresada es muy cínica, desgraciadamente, muy sarcástica. Dice cosas totalmente fuera del contexto y de pronto haciendo situaciones en las que a veces hasta se partícipe a Dios de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Sí? Todo esto genera, entre otras cosas también, una situación de culpabilidad. Yo tengo la culpa de que esto. Si yo le doy un mal consejo, ciertamente hay culpa. Pero hay gente que se carga con la culpa de los demás, porque los demás toman malas decisiones. Ay, si yo le hubiera advertido, si yo hubiera orado más, si yo hubiera... Todas son cargas que, lógicamente, nos ponemos sobre nosotros, pero que nunca Jesús puso sobre nuestra espalda. ¿Sí? Otra de las cosas que también vemos como señal de estrés en ese aspecto es el cansancio físico, la sudoración, ¿sí? De pronto de bien que estamos, empezamos a sudar y, claro, si de pronto me encuentro con una mujer que está en la menopausia, puede ser, con un varón que está en la menopausia, puede ser, pero no toda sudoración tiene que ver con la andropausia o la menopausia, o con el calor, ¿sí? La taquicardia, como contaba recién Yumario, o bradicardia, por el contrario, también son señales de estrés. Todas respuestas que el cuerpo va dando frente a este tipo de incentivos, por así decir, que vienen desde el exterior. La falta de aire, esa necesidad de tomar aire, ¿por qué? Porque hay, lógicamente, hay algo dentro que no está funcionando bien. La tensión muscular, la falta, hablamos hace un momento de la incapacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay pensamientos confusos. Son todas señales que, lógicamente, si alguno de vosotros queréis que yo os mande todo este listado, no tengo ningún problema, me mandáis escribís aquí en la parte del chat y puedo enviar este material sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Otra señal que nosotros vemos en ese aspecto es la falta de concentración. ¿Sí? La falta de concentración de estar dedicándose específicamente con mente y corazón a aquello que está haciendo. La falta de concentración en un tema específico y que lleva, lógicamente, a la persona a una baja en su rendimiento, en todo lo que está haciendo, provocado precisamente por el estrés. A ver, aquí hay un micrófono abierto, lo vamos a silenciar. Ahí está. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Un segundito, por favor. Aquí estamos. Ok, ¿sí? El tono de voz muy alto, ¿sí? En más de una oportunidad, yo digo siempre, hay algunas cosas que en la vida cotidiana resultan muy ilustrativas, ¿sí?
Hay un dicho muy conocido y que dice que quien sabe que tiene razón no necesita levantar la voz. ¿Sí? Y la verdad es que cuando nosotros levantamos la voz y gritamos y nos salimos de nuestros cabales, eso tiene que ver exclusivamente con una impotencia interior provocada por una situación de estrés. Reaccionamos de mala manera porque estamos estresados por una situación que no podemos controlar. ¿Sí? La persona que está estresada está hipersensible, se ofende por cualquier cosa, llora por cualquier cosa, está, lógicamente, ya vamos a llegar un poquito más abajo, donde hablemos un poquito del burnout, ¿sí? Que es más pesado todavía, es ya el estrés a niveles muy altos, ¿sí? Pero lógicamente la hipersensibilidad, el tono de voz alto, son cosas que llevan a la persona a estar de una manera muy pendiente de todo lo que sucede alrededor, en lugar de estar pendiente de pronto de sus propias responsabilidades y de lo que Dios quiere hacer. Genera toda esta serie de situaciones, estas tres cosas: falta de propósito, porque cuando uno está concentrado en el propósito, difícilmente yo tenga la posibilidad de desviarme hacia los problemas de acá, los problemas de allá. Ciertamente me preocupo, hago lo que tengo que hacer y hay cosas que tengo que dejar en manos de Dios. ¿Por qué? Porque parte de mi propósito tiene que ver con hacer algo que Dios me ha pedido a mí. La persona estresada normalmente tiene mucho temor a fracasar y casi siempre fracasa precisamente porque tiene temor. El temor, obviamente, ese tipo de temor no viene de Dios. Y la persona tiene también una excesiva preocupación por el futuro, tiene miedo literalmente de cómo va a venir. ¿Por qué? Porque es toda una serie, un combo, por así decir, de cosas que lógicamente no le permiten vivir bien. ¿Sí? Hasta aquí es un poquito lo que venimos hablando acerca de qué es el estrés y cuáles son las señales del estrés. ¿Sí? Antes de pasar exclusivamente a lo que es el burnout, que así se escribe, ¿sí? Yo quisiera de pronto por ahí, no sé si alguno de vosotros quiere compartir algo, desea hacer alguna pregunta sobre este punto, compartirlo desde la perspectiva de la propia experiencia, los pastores que de pronto tienen más recorrido a nivel del ministerio, Pastor Camacho, Pastor Oscar, no sé si Mari Carmen está por allí, pero de alguna manera que puedan compartirnos algo sobre este punto y después quiero seguir, sí, con el burnout. ¿Sí? Pastor, yo creo que sería interesante dejarlo para el final, si bueno. les a todos los demás. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Seguimos Terminemos. con el burnout. Ok, perfecto. La palabra burnout literalmente significa alguien que está quemado, ¿sí? Cuando una persona vive un estrés prolongado, esta es la definición de burnout. Es un síndrome, es la sensación de estar quemado, agotado, sobrecargado emocional, física, psíquica y espiritualmente. O sea, es muy difícil que una persona vuelva a ser la de antes cuando cae en el burnout. Es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque es algo que realmente, o sea, es un problema que tiene que ver, literalmente es casi psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ha habido una exposición a situaciones de estrés mucho tiempo, estrés pronunciados, y lógicamente, ¿quiénes son las personas más expuestas a esto? Los profesionales. Por ejemplo, ahora hemos visto en este tiempo con la pandemia suicidios de enfermeros, médicos. ¿Por qué? Porque lo que se vivió en la pandemia, hermano, o sea, era gente que entraba y no sabía si iba a salir, no sabía si volver a ver a su familia. O sea, un nivel de estrés
una guerra sin bombas. Entonces, lógicamente, hay gente que ha quedado psicológicamente tremendamente dañada. ¿Por qué? Porque les ha tocado vivir un nivel de estrés totalmente fuera de lo normal. Entonces, los médicos, los enfermeros, la gente que maneja las ambulancias, ellos han vivido en este tiempo y están volviendo a vivir algo parecido, no tan dramático al menos por lo que se sabe, tanto aquí en España como en Italia como en España, pero es tremendo. Entonces, el médico que está ahí, si realmente tiene entrega por lo que está haciendo, compromiso, si desea ayudar a los demás, y hermano, o aprende a manejar el estrés, o se quema, física, psíquica, espiritual y mentalmente hablando, se quema, emocionalmente hablando queda destruido. Entonces, de pronto todas esas situaciones, uno plantea, ¿cómo voy a ver esto? Y bueno, vuelvo a repetir, el burnout es mucho, mucho más delicado que lo que vimos con respecto al estrés. Miren los síntomas que tiene el burnout. Son terribles. La persona está literalmente con dolor emocional, intenso, agotamiento emocional. O sea, la persona no se puede prácticamente hablar. O sea, la hipersensibilidad de la persona estresada se potencia en una persona que está con burnout. Prácticamente no se le puede hablar, no se le puede contrariar en nada porque lógicamente explota. Hay una despersonalización, la persona no sabe más quién es. O sea, son realmente síntomas terribles, hermano. Y la verdad es que los que más sufrimos este tipo de problemática somos las personas que trabajamos con personas. Porque si yo arreglo un auto y el auto, bueno, el motor no funciona, bueno, ok. Pero si yo estoy haciendo una cirugía y corto mal una vena y se me muere una persona, no es lo mismo. No es lo mismo si nosotros como pastores, la palabra dice, maldito aquel que hace la obra de Dios indolentemente. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a las personas y tenemos que saber que lo que nosotros le estamos diciendo puede conducirles a la verdad o puede conducirles a un desastre. Una mala consejería familiar destruye una familia. Y si realmente amamos a Dios, lo tenemos que hacer en el temor de Dios, pero también tenemos que aprender a hacerlo en el temor de Dios, pero sabiendo que la responsabilidad nuestra no es cambiar la situación, sino decir la verdad con amor. Esa es la cuestión. Son dos cosas bien diferentes y que lógicamente llevan a que cuando la persona se carga con esa responsabilidad, indudablemente no tiene nada que ver con la carga que Jesús pone sobre nosotros. La persona que está con burnout no tiene la sensación de placer absolutamente en nada. Percibe una falta de realización en lo que está haciendo. Se ve como una persona fracasada totalmente. ¿Por qué? Porque no está en grado de mirar hacia adelante. Hay manifestaciones psíquicas y emocionales. De pronto, reacciones totalmente fuera de lugar, inaceptables en otro momento, a punto tal de que uno se plantea, pero ¿y esta no es la persona que yo conozco? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando frente a eso? Es probable que se presente burnout en ministros con alto grado de exigencia y de estar involucrados en la obra. Es decir, hemos visto hace cosa de 6 meses atrás, más o menos, se dio unas seguidillas, poco más tal vez, 9 meses, se dio una seguidilla y fueron 2 meses o 3 en los que aparecieron suicidios de pastores importantes, hombres de Dios, y uno dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿En qué nos equivocamos para eso? Gente tremendamente involucrada en la obra, que de pronto hubo algo que no se manejó bien. Porque está claro, es decir, claro que Satanás vino para robar, matar y destruir.
de eso no tengo ninguna duda. Pero hay ciertas cosas que nunca Jesús nos pidió que hiciéramos. Y ahí es donde lógicamente caemos tal vez en la trampa, ¿sí? Y por último, hay un enorme desequilibrio entre las expectativas y los logros. La persona que tiene burnout no tiene la capacidad de ver lo que ha logrado, si es que ha logrado algo. Y si no ha logrado nada, peor todavía, porque lo poco que pude haber logrado, no lo valora. Entonces, imaginémonos con todo ese tipo de cosas, indudablemente, uno se pregunta, Señor, ¿y cómo manejo esto? ¿Cómo manejo esto? ¿Sí? Aquí hay algo interesante y es el hecho de que Dios puso en el hombre ciertas reglas biológicas claras. Es decir, no está en la Biblia cuántas horas yo tengo que dormir, pero está claro que si yo duermo 15 horas por día, hay algo que no va, y tampoco puede andar si yo duermo 2 horas por día. Ni una cosa ni la otra. En la Biblia no dice cuánto yo debo comer por día, tampoco dice cuánta cantidad de agua debo tomar por día, pero debo comer y debo tomar agua, porque es parte de mi andar como ser humano en ese aspecto, ¿sí? Por eso mismo, cada organismo, nosotros tenemos en casa una cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo mucha menos necesidad de sueño que Susana. Yo duermo mucho menos, yo duermo 6 horas y estoy más que satisfecho. Susana siempre necesitó, ¿por qué? Porque su organismo es diferente al mío. Y no es que yo sea más fuerte, ella sea más débil, no, somos diferentes. Yo tengo que saber que eso es así. Y lógicamente, cuando de pronto, si Susana duerme una semana seguida, 5 horas, yo duermo 5 horas una semana seguida, a mí no me hace nada. Pero si ella duerme 5 horas por día durante la semana entera, muy probablemente termine internada. Porque su organismo es totalmente diferente al mío. Hay ciertas situaciones que si no se satisfacen físicamente hablando, nos trae consecuencias. Lo mismo pasa con nuestro espíritu y lo mismo pasa con nuestra mente. Y hay una realidad enorme. Nuestras hormonas no se convirtieron. Siguen siendo carnales, siguen siendo teniendo necesidades que nosotros tenemos que suplirlas, ¿sí? Es decir, cuando alguien no come, se transforma en una persona anoréxica. Si no bebe, se deshidrata. Pero hay algo que muchas veces los obreros no hacemos, y es parar a descansar. Parar simplemente a mirar el techo o mirar una planta e intentar escuchar qué es lo que el Señor quiere. Hay algo que yo he aprendido en el correr del tiempo y bueno, me ayudó y me es de mucha bendición. Una frase que escuché decirle al pastor Marcelino hace 3 años atrás más o menos. Y él dijo, a esta altura de mi vida, 73, 74 creo que tiene, a esta altura de mi vida ya no me importan las circunstancias que me toquen vivir. Lo único de lo cual yo no puedo dejar de depender es saber que el Espíritu Santo está siempre conmigo. Después las circunstancias son relativas. Mi mayor peligro es olvidarme que el Espíritu Santo prometió estar conmigo. Cuando yo me concientizo que Dios está conmigo, y hermano, el estrés cae naturalmente. ¿Por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Esa es la gran cuestión. Nuestro mayor problema muchas veces es que creemos que tenemos que hacer cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos, y todo eso, lógicamente, nos estresa. Tenemos el mito de que cuando más oramos, más espirituales somos. Cuanto más estudiamos la Biblia, más útiles vamos a ser al reino. Y claro que tenemos que orar y claro que tenemos que estudiar, pero si yo estudio mucho, para que se note que estudio mucho, que sé mucho, realmente viene del Espíritu Santo, yo creo que eso es carne al estado puro. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con mi propio orgullo, mi propia arrogancia personal. En cambio, Dios sí nos ordena
que descansemos, que paremos, que dediquemos el reposo que el Señor nos indicó. Y es más, yo no creo que Dios haya necesitado descansar el séptimo día. Sin embargo, la Biblia dice que Él descansó. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestra mente a salir del espíritu del mundo y pensar que tenemos que rendir a los ojos de los demás. Nuestra mayor preocupación debe ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que dice la Escritura. Hay algo muy fuerte en eso. Leyendo esto, yo no sé si alguno de vosotros habéis oído o leído la historia de Evan Roberts. Evan Roberts fue uno de los evangelistas más importantes de principios del siglo pasado. Si usted quiere buscar, después puede buscarlo en Wikipedia, en Google, ¿sí? Evan Roberts, en algún momento se dijo de él que él tenía a Gales en sus manos. De eso se dijo de Evan Roberts. Evan Roberts era un evangelista que trastornó literalmente el mundo espiritual de Gales en el año 1904, 1905, siendo un hombre muy joven. Él tenía 20 y algún años cuando empezó a resaltar en su ministerio, y él dormía regularmente 2 o 3 horas por noche. 2 o 3 horas por noche. En un determinado momento se le preguntó si no tenía temor de tener algún problema físico, psíquico, a causa de dormir solamente 2 horas por noche. Y él dijo que no, que entendía que él estaba lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usaba de esa manera y que Dios aprobaba lo que él estaba haciendo por las señales, por esto, por aquello, por aquello, por aquello. A los 28 años, tuvo una especie de como un ictus, una cosa así, y falleció a los 73 años. Es decir, 45 años de ministerio fueron truncados por falta de descanso. Yo no quiero que me pase a mí y no quiero que a ninguno le pase una cosa de ese tipo. Yo no tengo duda que ese hombre amaba a Dios, pero también tengo duda de que realmente Dios quería que ese hombre muriera a los 28 años. Yo personalmente no creo, hermano. No creo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un ministerio a largo alcance, como yo hablaba recién de Pablo. Pablo tiene 30 años. Yo digo, hijo, vos tenés que pensar qué vas a hacer con tu vida los próximos 50 años. No morirte a los 42, porque trabajaste tanto, que te moriste a los 42. Si Dios quiere que te muera a los 42, ok, perfecto. Pero provocar eso es otra cosa, ¿sí? Por eso una de las cosas que de alguna manera me ayudan a pensar esto es que como líderes tenemos una vida dinámica, no solo por lo que hacemos, sino por la carga psicológica y emocional y espiritual que el ministerio conlleva. A veces el ministerio es muy fuerte, es muy duro, es muy pesado, pero tiene una diferencia enorme con cualquier otro trabajo. Yo lo sé porque trabajé 20 años en un banco y hace 15 años que estoy en el campo misionero. Y hermano, cuando yo volvía a mi casa del banco, hablaba 5 minutos con mi esposa de lo que había pasado en el banco. Y a veces ni siquiera 5 minutos. Pero paralelamente, sirviendo al Señor en Argentina y obviamente mucho más aquí, el ministerio deja de ser parte de nuestra vida. No sé, yo creo que aún ni cuando dormimos. Porque en mi caso, muchas veces mis sueños, cuando tengo sueños, no sueño mucho, pero cuando sueño durante la noche, el 90% de mis sueños tienen que ver con la obra de Dios.
con personas con las que he estado hablando, que tienen un problema, con situaciones de la vida de la iglesia, con algunas cosas que a través de un sueño el Señor me ha mostrado algunas cosas, pero yo puedo decir que ni aún durmiendo me puedo desligar de lo que el Señor quiere hacer conmigo y a través de mí. No puedo. Es lo que dice Jeremías, yo traté de librarme, pero no puedo. Entonces, gloria a Dios, lo que sí tengo que hacer es aprender a manejarlo. Ese es mi gran desafío, aprender a manejarlo para que no me aplaste, ¿sí? Ahora, los problemas de la iglesia nos acompañan, el cuerpo lógicamente se agota, y hay algo muy interesante que, bueno, dentro de todas las tonteras que hemos visto que Salomón ha hecho en su vida, también ha dejado frases sumamente interesantes, ¿sí? Y una de ellas es esta. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha no tiene filo, se necesita mucha más fuerza. Sé inteligente, afílala. En otros términos, si nuestro ministerio no produce frutos, y no estoy hablando del fruto de que haya más gente en la iglesia, no. El fruto verdadero tiene que ver con gente con la cual nosotros hemos estado y esa gente ha mejorado su calidad de vida. Esa gente ha cambiado los parámetros de su propia interpretación de la Escritura. Esa gente ha cambiado paradigmas familiares. Esa gente ha extendido su mente abriéndose al reino de Dios. Esos son los frutos que uno puede ver en el ministerio. Lo demás, hermano, la gente que aplaude, la gente que grita y todos esos vítores, acordémonos lo que pasó con Jesús cuando entró a Jerusalén. ¿Sí? Cuando él entró sobre el asno, la gente decía, Hosana, 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 al hijo de David. 3 días después, la misma gente decía, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El mundo es así, hermano. El mundo es así. Por eso, indudablemente, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que apuntar y tomarlo como algo vital para nosotros es dedicar más tiempo a nosotros mismos, no para trabajar para otros, sino para alimentarnos con la Escritura. Alimentarnos, comprar libros que nos edifiquen, no libros que nos digan de pronto cómo ser maduro espiritualmente en 3 semanas. No busquemos un atajo, al contrario, busquemos los procesos profundos en la parte más íntima de nuestro ser. Allí es donde realmente vamos a encontrar arras en el espíritu para poder caminar hacia adelante en el Señor. Nuestro cansancio no va a desaparecer por más que usted viva repitiendo todos los días, los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, y los que esperan, o sea, no es ábrete sésamo, no, es cambiar paradigmas de conducta lo que nos va a hacer que podamos renovar la fuerza, cambiando los paradigmas de conducta y que le dan preeminencia al reino de Dios en la persona de Jesús, no a nosotros. No a nosotros. Cuando queremos alimentar nuestra carne, ahí caemos en el error, caemos en el estrés, caemos en pecado, en una serie de cosas, que es lo que el mundo, lógicamente, se ha metido, por así, dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, desconectarse del trabajo, como decía, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Vuelvo a repetir, yo quiero hacerlo y estoy trabajando para que sea realmente así, ¿sí? Si no son bien manejadas las demandas del ministerio, pueden ser nocivas para mí, para mi familia y para la iglesia. Lógicamente, no es mi deseo en ese aspecto, ¿sí? Yo creo que hay en la Escritura muchos consejos, muchos consejos, ¿sí? Pero creo que uno de los más importantes que nosotros podemos encontrar en la Escritura es este, ¿sí? Necesitamos aprender a cuidar de nosotros mismos y unos de otros. Esa es la cuestión. Es decir, cuando nosotros
permitimos que el espíritu del mundo se apodere de nuestra manera de comprender el Evangelio, estamos con un problema no serio, muy serio. Clama a mí y yo te responderé. Entonces yo cierro la puerta, oro a Dios y Dios tiene que hablar conmigo porque yo quiero, porque yo... Y no funciona así. No funciona así. La iglesia es un cuerpo y yo soy una parte de ese cuerpo. Yo necesito estar teniendo relaciones profundas con gente que me inspire, con gente que me acompañe, con gente que me bendiga, con gente que me ame realmente y que quiera ver en mí a Cristo formado. Esa es la gran cuestión. Vivimos en un tiempo de mucho individualismo. Y el individualismo, el deseo de logros personales, es precisamente una bomba de tiempo para el estrés, porque algunos lo logran. Ok, pero la pregunta es, realmente, después que lograron todo eso, ¿están satisfechos? Honestamente creo que no. Honestamente creo que no. ¿Por qué? Porque el salmista dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esa es la cuestión. El poder parecernos al Señor. No hay otra perspectiva más delicada, más profunda, más espiritual que querer parecernos al Señor. Y eso hará de que nuestro ministerio sea efectivo, independientemente de la fama que consigamos tener. Esa es la gran cuestión, ¿sí? Yo quisiera de pronto terminar pidiéndoles un par de cosillas ahí para que vosotros lo hagáis, unos minutitos, ¿sí? Y es el hecho de ver la cuestión del estrés y con total y plena sinceridad y humildad delante del Señor puedan hacer una evaluación si realmente está viviendo alguna de estas situaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no, esta hora y media va a ser simplemente una hora y media más que escuchaste algunas cosas. O tal vez pueda ser un granito de arena que puede ayudar a construir un periodo de tiempo más calmo en comunión con Dios, ¿sí? Si existe la presencia de varios de estos factores, necesariamente hay una luz de alarma que debe ser encendida. ¿Por qué? Porque si no es así, va a terminar muy mal, ¿sí? Entonces, yo creo que es necesario, una de las cosas importantísimas en ese aspecto, el poder ver qué parte yo tengo que rever todo esto. Y lógicamente, si alguno de vosotros conocéis algún amigo, misionero, pastor, quien fuera, ¿sí? Sería muy bueno que le orientes, que le ayudes, que de pronto yo voy a tratar de meter el vídeo en YouTube también, porque honestamente me encantaría verlo planteado hace 25 años atrás, solo que no lo vi tan peligroso como lo estoy viendo en este momento. Y lógicamente mi deseo es que lo podamos necesariamente analizar desde ese punto de vista. Así que me gustaría orar para terminar mi parte y después sí de pronto a dar un poquito de tiempo para compartir esto. Y no sé, de pronto por ahí, Oscar, si estás, me gustaría también que pudiera el pastor Marcelino invitarnos a todos. Yo ya tengo la invitación, pero la quiero extender a un grupo de un encuentro que va a haber, va a ser con algunos pastores de diferentes lugares del mundo. Me gustaría también, lógicamente, aprovechar para que el pastor Oscar pueda invitar a todos vosotros para que podáis participar de esto. Conozco al 90% de los pastores que van a participar allí y realmente son personas de las cuales uno puede alimentarse verdaderamente. Son hombres de Dios, sabios, entre los cuales, lógicamente, hay gente que yo conozco de hace 25 años y que sí, no tienen las, ¿cómo es que se dice? Las luces apuntadas sobre ellos,
pero tienen dentro una luz que ilumina a todos los que están alrededor. Esa es la gran cuestión, que es muy diferente. En lugar de que necesitan reflectores, los tienen dentro. Entonces son personas que realmente nos han bendecido y que siguen haciéndolo gracias al Señor. Así que bueno, yo voy a orar y después seguramente en algún momento Oscar, que pueda participar, comparte esto y de pronto si quieres poner aquí algún tipo de invitación para que los hermanos estén con total y plenísima libertad. ¿Okay? Señor querido, muchas gracias por nuestros padres espirituales, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que nos han tomado de la mano, Señor, que nos han llevado, que nos han ayudado, que nos han acompañado, Señor, que han orado y que siguen orando por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hombres que han dejado una marca en nuestra vida y que nos enseñaron que es mucho mejor ser que hacer. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por las personas que podrán ver este tiempo, esta conferencia, este estudio. Señor mío, para que podamos, por el Espíritu Santo, alarmar verdaderamente a tu iglesia. Señor, para que no nos encontremos con ministerios truncados, con familias destrozadas, sino por el contrario, Señor, que podamos, como dice Pedro, Señor, que podamos ser ejemplos de la grey, que podamos ser referentes de un pueblo que quiere buscarte. Señor, que pueda estar en nosotros esa frase tan especial de Pablo: lo que viste, oíste y aprendiste de mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, danos la gracia, Padre, de poder ser siervos que honran tu nombre, de poder tener, Señor, el conocimiento cabal de los deseos de tu corazón y no caer en la trampa del enemigo de hacernos creer que somos más de lo que verdaderamente somos. Señor, somos tus siervos, somos tus esclavos. Ayúdanos a vivir haciendo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Traemos tu gracia, Señor, sobre cada uno que en este tiempo está viviendo situaciones de estrés, situaciones de cansancio, agotamiento físico, psíquico, mental, espiritual. Señor, tu gracia renueve a tu pueblo. Dios, nuestra confianza está puesta en ti porque los que a ti se acercan, Señor, no son defraudados. Ese eres tú, Señor. Por eso te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Amén. Muy bien. Antes de seguir, Pastor Camacho, usted me decía hace un momento que prefería dejar para el final. Lo escuchamos. Ay, Dios. No sé, pastor, por qué hoy tenía tanto llamado para poder estar en esta reunión. Créame que yo soy poco amigo de ciertas cosas, y usted lo sabe. Pero hoy hubo algo que me decía que tenía que estar. Porque usted conoce mi trayectoria y mi tiempo, y conoce parte, no nos hemos conocido personalmente, pero conoce muy bien de muchas cosas que han, y de quién soy yo, y qué es lo que manejo. Y me quedé totalmente sorprendido, y estoy totalmente sorprendido de cómo me puedo identificar en muchas de las cosas que usted habló hoy, y no me ha dado cuenta. Con mis casi 67 años, y no me he dado cuenta. O sea, pensé que era parte del desarrollo de lo que se está manejando, que es una operación demasiado grande, pero supremamente grande, que el Señor pues
quiere que nosotros la manejemos y nos ha seleccionado, pero también ha sido un tiempo muy complicado, muy difícil. La misma situación alrededor de la gente, de la familia, de todo, se ha vuelto complicada con el tiempo. Yo a veces digo jocosamente, pero hoy no lo puedo decir jocosamente, que le he puesto a todo este proceso hasta 3 infartos cerebrales que he tenido. Y aquí estoy porque la gracia del Señor me tiene así. Créame que sí, Dios sabe por qué necesitaba escuchar esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créame que sí, necesitaba escuchar esto. Hay muchas cosas que había que escucharlas, porque a veces uno pretende ser el Superman o el superhéroe, ¿sí? Y creer que con el movimiento de la capa se puede tapar muchas cosas. Y no es así. No es así. Gloria a Dios. Le voy a pasar el material, pastor, le voy a pasar el material para que lo tenga ahí. Por favor. Poder masticarlo, porque lógicamente, gloria a Dios que le puede hacer. Ahí no solamente, sino que hay alrededor mío 36 directores de compañías. O sea, que el ministerio que yo manejo es un ministerio empresarial, ¿sí? Y todo está centrado en el templo Promesas de Dios. Con 25 países, con 22 países, perdón. Entonces, es algo que se tiene que sí realmente lo acaba uno de muchas maneras. Y lo va enterrando, sin que uno se dé cuenta. Gracias, pastor. De verdad, Dios es maravilloso porque Él sabe cuándo es que uno necesita tomar ese mate que usted está tomando, que hace muchos años no lo pruebo, ¿sí? pero ¿sabe cuándo necesita el mate? Saludos. Bueno, me alegro muchísimo, pastor. Gloria a Dios. Valió específicamente su testimonio, realmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Me alegro mucho. Gracias. Me alegro mucho por eso. Muchas gracias. No, usted, pastor. Oscar. ¿Alguien más va a estar hablando? Bueno, es muy difícil agregar algo a todo lo que hemos escuchado, porque ha sido muy completo y muy útil. Me asocio con lo que ha dicho el pastor Daniel recién. Me ha hecho mucho bien escuchar. Y realmente la obra de Dios se hace con sufrimiento, con padecimiento, como la hizo Cristo. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esa realidad. Y cuando uno lee sus cartas y puede extraer los testimonios que él ha escrito sobre su ministerio, se da cuenta todas las situaciones de estrés a las que estuvo él sometido, y estamos sometidos todos en la obra de Dios. La proclama que has hecho, Daniel, está muy referida a aspectos personales, emocionales, psíquicos, pero a todo eso hay que agregar que haciendo la obra de Dios uno siga a Cristo y tiene que hacer lo mismo que Él hizo. Por eso Pablo llega a decir: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces yo quisiera solo añadir, si es que añado algo, recursos espirituales, que son los que usó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando en Éfeso, con Tito enviado a Macedonia, después de haber escrito la primera carta a los Corintios, donde
quiere disciplinar y pide que se discipline a un adúltero que había en esa congregación, él de algún modo entra en estrés, se deprime, deja de trabajar y yo creo clama a Dios. Y yo hubiera pensado un hombre como Pablo, con la revelación que él tenía, la comunión con Dios que él conocía, alguien que pide ayuda, no sé, me imagino un ángel, un serafín, un querubín, venir a consolar a Pablo. Pero un día él, lo imagino así, escucha que golpean la puerta y va a abrir, y cuando abre, afuera está Tito, un joven, un discípulo que él había enviado para tener noticia de los corintios que volvía, y Pablo dice: Dios que consuela a los humildes, me consoló con la venida de Tito. Y aquí yo quiero señalar el valor de la iglesia, el valor de, porque cuando un miembro se duele, todo lo demás pasa en nuestro cuerpo, se conduelen con él y todos trabajan para su restauración. A mí en 50 años de ministerio me ha pasado de todo. Yo digo que uno que sigue a Cristo y que lo imita va a recibir el beso de Judas y la negación de Pedro. Y va a ser de alguna manera rechazado, va a tener muchas frustraciones, porque eso es verdad y nos ha pasado a todo el mundo, a todo el mundo. Pero ahí está el valor de la iglesia, y lo segundo y más importante es el consuelo de Dios. Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con que fuimos consolados, podamos nosotros consolar a otros. Y aquí yo recomiendo, lo que a mí me ha ayudado, es la oración. La oración en el entendimiento, que hay un apoyo bíblico para eso: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahí viene la promesa para el estresado, para mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y termino animándoles a confiar en la obra consoladora del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo, que somos débiles, y que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en esta debilidad psíquica, emocional, corporal, de nuestra fragilidad en el cuerpo, nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles y haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, para mí, que tengo un trasfondo carismático, pentecostal, esa expresión, gemidos indecibles, hace referencia a la oración en el espíritu, a la oración en lengua, que esto puede ser interpretado de otro modo. No pretendo yo hacer de esto algo discutible, pero a mí me ha ayudado mucho cuando se me acaban las palabras, cuando no sé qué pedir y cuando estoy desesperado, dejar que el Espíritu Santo me conduzca en la oración, y no lo puedo explicar, pero subo al monte abatido y desciendo con el rostro radiante, lleno de la gracia del Señor. Así que tenemos muchas promesas y muchos recursos en la Escritura para ayudarnos a sortear los padecimientos que la obra conlleva. Bueno, y agregué demasiado. Pero bueno, yo te envié, porque no sé hacerlo aquí por aquí, una invitación. El 10 y 11 de octubre se va a realizar un retiro virtual por YouTube de pastores y obreros que abarca toda América Latina, incluyendo a Brasil,
algunos pastores y congregaciones de América del Norte, abarca también congregaciones de España con las que estamos relacionados, por supuesto Italia, y algunos que están en Finlandia y otros en Inglaterra, particularmente en Londres. El motivo de este retiro, el lema, es nuestra misión en el mundo de hoy. Un mundo que ya no es el mismo que conocí yo en mi juventud, un mundo que no será igual, que enfrentará muchos cambios sociales, políticos, económicos, y quizás aún donde no tendremos la libertad de culto y libertad de expresión que hoy tenemos. No lo sabemos, es difícil predecirlo, pero es un tema muy importante y creemos que Dios nos quiere decir algo en esta hora particular de la historia. El orador principal va a ser un evangelista italiano con el cual yo tengo relación y conozco su ministerio, una obra extraordinaria hecha en Italia. Yo tengo en común, para los hermanos que me están viendo ahora, con Daniel, que los dos somos ítalo-argentinos, digamos, ¿no? Así que voy mucho a la patria de mis ancestros, a Italia, y es la carga misionera que Dios me puso en el corazón. Y hemos sentido que este hermano, que se llama Vittorio Fiorese, sea el orador principal. Pero hay otros que van a compartir su experiencia de gran calibre, así que yo les animo, están todos invitados, y te he enviado por WhatsApp la invitación con los links para participar de este evento. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos, y a la hermana Just Mary, que no la veía desde hace mucho, te saludo, Dios te bendiga, me alegro verte bien. Sí, bueno, el pastor Oscar estuvo hace, ¿cuándo fue? Octubre, noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Estuvo por aquí, por aquí. Yo estoy en Monza ahora, en Fuengirola. Yo la verdad que a veces tengo una confusión, hablo, sí, porque aquí en España, y digo, no, estoy en Italia. Sí, porque aquí en Italia no estoy en España. Se me hace un poquito complicada la situación, pero bueno, comparto 150% lo que decía el pastor Oscar, y sinceramente el tema del el derramar el alma delante de Dios, me encanta la expresión de medios de gracia que siempre el pastor Oscar hace referencia, y de las cosas que a mí personalmente me han ayudado muchísimo, en los tiempos en que Susana estaba tan enferma, era precisamente un medio de gracia, lo que dice David en el Salmo, ¿sí? De noche inundé mi lecho con lágrimas. Y llorar es una oración líquida, hermano. Es decir, es una oración líquida. Lloro para Dios. Esa es la cuestión. Sí, Señor, va a venir un momento en que todas mis lágrimas serán secadas, ¿sí? Pero eso está en el Apocalipsis. En el cielo Dios me va a secar todas mis lágrimas. Así que, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué tengo que hacer ahora? En ciertos momentos en los que no puedo, llorar. Punto. Es lo que hace un niño cuando tiene hambre, cuando desea, y bueno, ahí yo me convierto en un bebé, a pesar de que tengo 60 años, y voy a Dios y lloro con mi padre. Y si tengo de pronto un padre, una persona como Oscar, por ejemplo, no tengo ningún problema en llorar delante de él. ¿Por qué? Porque sé que me va a entender, porque también él llora conmigo. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia, el vivir juntos, llevando las cargas unos de otros. Es decir, vivimos en un mundo muy individualista, pero ese es el espíritu del mundo. El espíritu de Cristo es un espíritu comunitario que vive dentro de la iglesia, ayudándonos, acompañándonos, ¿sí? Quisiera de pronto consultar si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si no, justo estamos en las 2 horas y seguramente hay gente que va a tener que o ir a trabajar o preparar la comida, ¿sí? Entonces, quisiera saber si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta.
sino simplemente, Huguito, te veo por ahí, no sé si estás arriba del auto, está medio oscuro, ahí no sé bien dónde estás. A ver. Sí, todavía estamos acá en el coche, ya está de noche acá, pero ahí con el tema muy interesante y como decía el pastor Camacho, alguien nos dijo que teníamos que estar acá conectados, sobre todo un tema que se necesita para tantas situaciones que ahora hemos tenido que enfrentar como pastores. Decíamos con un hermano en estos días, aprender a pastorear en medio de esta pandemia. No nos enseñaron en ningún instituto bíblico, no nos dieron ningún curso, ningún discipulado, y nos ha tocado de verdad de enfrentar cosas, y claro, está ahí la desilusión, está ahí, como decía el pastor Marcelino, ¿no? El beso de Judas y la traición de Pedro. Y todo esto desgasta, obviamente desgasta, pero qué refrescante poder escuchar esto y gracias. Bendecimos la vida de ti, Pastor Daniel, una bendición. Este proyecto Bernabé, de verdad, sabe el Señor en qué momento necesitamos nosotros de este tiempo. Y gracias a los pastores que han estado interviniendo también. Bueno, gracias, Huguito. Muy bien. Una última cosita que quisiera dejaros, y es el próximo encuentro que vamos a tener el mes que viene. Vamos a ver específicamente este tema, que lógicamente nos invita, ¿sí?, a evitar precisamente el estrés, porque el deseo de tener éxito. Ayer justamente venía caminando y pensaba en lo que vamos a compartir hoy. Y muchas veces el pastor de una iglesia, el que tiene una responsabilidad ministerial, es tan fácil caer en la tentación de que yo soy como un gerente que tiene que hacer rendir la empresa en la que trabajo. Y la verdad, hermano, es que nada más lejos de la realidad que el reino de Dios tiene para nosotros. El tema crucial acá es que nosotros tenemos que evitar la tentación del éxito. Esto es lo que vamos a ver dentro de un mes y que, bueno, lógicamente aprovecho para extender la invitación a todos. Seguramente recibiréis el link y, bueno, como dije antes, si alguien quiere el material, me pasa por el chat el email, le puedo enviar el material y seguramente va a estar en YouTube. Lo pueden buscar como Proyecto Bernabé, evitando el estrés y el agotamiento, y lo van a poder encontrar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Así que, bueno, obviamente un cariño grande para cada uno de vosotros, a los que les conozco personalmente, a los que nos conocemos por Zoom, ¿sí?, o por el WhatsApp. Así que, bueno, vamos a orar y terminar este tiempo. No sé si de pronto por ahí, Lenin está por ahí. A ver. Lenin o Alicia. Alicia sé que no está muy bien. Me gustaría que pudiéramos orar por ella. Ha tenido una operación hace unos días atrás y no ha estado muy bien, y hoy no estaba muy bien, y por eso me dice, mira, yo no voy a poner la cámara porque estoy muy, pero muy dolorida. Y entonces, bueno, vamos a bendecir a Alicia y terminar este tiempo. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, simplemente, Padre, porque nos ha dado la oportunidad de compartir estas 2 horas. Señor, gracias porque es precioso saber, Señor, que situaciones y personas, Señor, porque en definitiva lo importante por detrás de todo lo que hacemos son las personas. Señor, tú viniste para rescatarnos a las personas. Señor, el testimonio del pastor Camacho, Señor, es simplemente la motivación por la cual
hoy estuvimos aquí. Señor, te rogamos para que en el nombre de Jesús, tu gracia y tu cuidado nos ayude, Señor, a ser inteligentes, sabios, temerosos, y que podamos, Señor, juntos caminar ayudándonos, apoyándonos, reconociendo nuestras propias limitaciones y haciendo en todo, Padre, en todo, aquello que a ti te agrada. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tu cuidado. En el nombre precioso de Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Queridos, les saludo, les abrazo enormemente desde Italia. Ahí Alicia manda una manito. Señor la bendiga, la cuida, la proteja y le dé mucha salud. Esperamos que estés sin dolor prontito, Alicia. Un abrazo enorme, querida. El Señor te bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Okay. Y querés abrir los micrófonos y saludar y mandar un chaucito. Aquí Dios estamos. les bendiga. Chao. Buenas noches. Señor les bendiga a Dios cada les uno. bendiga. Muchas Buenas gracias. noches. Bendiciones. Saludos desde Suiza. Gracias, Daniel. Fue Bendiga, excelente. Bendiciones. Saludos desde Un abrazo, Francia. Pastor Daniel. Gracias, Pastor. Estás saludando. Gracias a todos. El Muchas Señor te bendiga. bendiciones. Para todos. Gracias, Alicia. El Señor te bendiga. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.